Ella, con una caricia en mi mano a través de la mesa, me sorprendió con una propuesta. Habían estado reflexionando. Mi gasto en el apartamento, según ellos, era excesivo. ¿Por qué no regresaba a casa? Ahorraría dinero y además nos ayudaríamos mutuamente. Me sentí como una niña de 16 años, viendo cómo mi trabajo se esfumaba en sus manos. La idea de renunciar a mi apacible refugio, a mi libertad, a mi propio espacio, me revolvió el estómago. Pero al iniciar mi negativa, vi en sus rostros esa familiar mirada que me hacía sentir culpable. De acuerdo, escuché mi propia voz, mientras la alegría iluminaba sus expresiones. 7 días después, estaba de vuelta en mi habitación infantil. El espacio parecía más pequeño de lo que recordaba, o quizás yo había crecido demasiado para él. Impuse mis condiciones con rapidez. Colaboraría con los gastos y la compra de víveres, pero cocinar y limpiar no estaba en mi agenda. Ya había tenido suficiente de eso en mi juventud. Mamá aceptó de inmediato, con una celeridad que me pareció sospechosa. Solo al escuchar el grito indignado de Sara al día siguiente, comprendí el porqué. ¿Cómo que tengo que limpiar?, vociferó Sara. Ni siquiera sé usar la aspiradora. Es hora de que aprendas, respondió mamá, con una dulzura que jamás había usado conmigo para las tareas domésticas. Ella nos está ayudando financieramente, así que tú puedes ayudar con la casa. Observé desde el umbral cómo Sara, con la aspiradora en mano, hacía un recorrido superficial por la alfombra, murmurando entre dientes sobre la injusticia de la situación. Un vacío se instaló en mi pecho, un silencio sordo ante sus indirectas en Instagram, lágrimas digitales de explotación y agravio. Su queja resonaba hueca. Seguía viviendo a mi costa, mis pagos alimenticios, mis contribuciones a los servicios, mi alquiler disfrazado, un misterio que nunca aliviaba la supuesta carga económica de nuestros padres. Lo mínimo que podía hacer era aprender a fregar un baño. ¿Has visto cómo se está deteriorando la casa, ella?, preguntó mamá un día entre sorbos de café, con la ligereza de una pluma. La pintura descascarada, el papel de la sala. Papá asintió, secundándola al instante. Los grifos del baño, anticuados, una reliquia. Le vendría bien una buena restauración, susurró él. Supe al instante lo que venía. Tras 3 días de indirectas veladas, la petición se materializó. La solicitud explícita de ayuda para las mejoras del hogar. Ayuda, claro, sinónimo de pagar todos los gastos. $30,000, casi una fortuna, se esfumaron en reparaciones y remodelaciones. La casa se vistió con un nuevo manto de pintura. Los grifos del baño renacieron. La cocina brilló con electrodomésticos modernos. Las viejas alfombras cedieron su lugar a relucientes pisos de madera, y un fresco papel tapiz adornó cada habitación. Hasta la fachada recibió una mano de pintura y el jardín un lavado de cara. El cambio fue asombroso, innegable. La casa parecía salida de una revista de decoración. De repente, nuestra casa se convirtió en el centro neurálgico familiar. Tienes que ver lo que hemos hecho, decía mamá por teléfono a familiares y amigos. Hemos realizado unas mejoras maravillosas. Siempre hemos. La frase, un eco vacío, resonaba con la misma frialdad de sus publicaciones digitales. En la quietud de esas reuniones, observaba a mamá y papá irradiando satisfacción, mientras los invitados elogiaban su hogar, una joya resplandeciente de buen gusto. Ni una sola vez mencionaron que yo había sufragado la completa transformación de su morada, que su nueva vida acomodada brotaba de mi cuenta bancaria. Se acercaba la Navidad, y planearon la reunión más fastuosa hasta la fecha. Mamá invitó a cada pariente a menos de 2 horas en coche, a todos sus amigos, una multitud incontable. Será perfecto, repetía una y otra vez. Todos verán lo bien que nos va. Gasté una fortuna en obsequios para todos, incluyendo la laptop que Sara había deseado durante meses. El día de Navidad, la casa bullía de gente admirando la renovación y disfrutando del banquete, también costeado por mí. Al llegar la hora de los regalos, vi cómo Sara desempacaba un flamante iPhone, obsequio de nuestros padres, con todos sus accesorios. Su grito de júbilo resonó por todo el vecindario. ¿Mi regalo de ellos? Un sencillo juego de baño de la farmacia, de esos que se compran a última hora, por puro olvido. No dije nada. Solo sonreí y los agradecí, observando cómo todos abrían los costosos presentes que yo había comprado.
Nadie pareció notar la desproporción. A nadie pareció importarle. Mientras la fiesta se disipaba, mamá carraspeó para hacer un anuncio. Linda y sus pequeños se quedarán con nosotros unos días, dijo, señalando a su amiga llegada de lejos. La frialdad de su gesto contrastaba con la calidez del ambiente navideño. Una punzada de tristeza, fría como el hielo, me recorrió el cuerpo. Un calor amable irradiaba de Linda, mientras sus dos hijos adolescentes, rostros cansados tras un viaje interminable, se movían con torpeza. «Qué bien», murmuré, aunque mi mente ya se dibujaba una imagen abarrotada, 3 cuerpos ocupando el espacio reducido de la sala. Pero Linda no había terminado. Ella, deberás desocupar tu habitación. Linda y los niños se quedarán ahí. Permanecí inmóvil en el centro de la sala, asimilando la bomba que acababa de explotar. La incomodidad de Linda y sus hijos era palpable. Un silencio tenso flotaba en el aire. «Pueden dormir en la sala», propuse, conteniendo la creciente irritación en mi voz. «Usamos el sofá cama y el colchón inflable». «¡Qué absurdo!», replicó mi madre, tajante como un rayo. «Son invitados. No podemos hacerles dormir en la sala. Estarán incómodos». La ironía de su preocupación por su comodidad me golpeó como un puñetazo. «¿Y mi comodidad?», pregunté, sintiendo el rubor ascender a mis mejillas. ¿Pensaron en eso siquiera? Mi padre hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Basta de dramas. Recoge tus cosas y muévete a la sala. Solo serán unos días». Recorrí con la mirada mi casa, renovada con tanto esfuerzo, los adornos navideños que tanto me costaron, los regalos que con ilusión había comprado. Algo dentro de mí se quebró. ¿Por qué no pueden quedarse en la habitación de Sara? El silencio posterior fue ensordecedor, un vacío que resonaba en mis oídos. La cabeza de Sara, absorta en su nuevo teléfono, se levantó de golpe, su boca abierta en una O de asombro. Mis padres intercambiaron miradas como si les hubiera sugerido incendiar la casa. «No puedo creer que lo hayas sugerido», exclamó Sara, la voz llena de indignación. Mamá espetó, tajante. «Ni hablar». Presioné. «¿Por qué? ¿Por qué está bien desplazarme a mí y no a ella?» El rostro de mi madre se encendió como brasas. «Me estás humillando frente a mi amiga», siseó, la voz áspera como el papel de lija. Papá bramó, un trueno en la quietud. «Así no te hemos educado. Si no puedes comportarte con el respeto debido en esta casa, quizás no deberías estar aquí». Mamá añadió, con una voz aguda que resonaba como un grito de gavilán. «Fuera. Fuera hasta que aprendas algunas cosas». Los observé, los miré fijamente. La indignación hipócrita de mamá, la cara congestionada de papá, la sonrisa socarrona de Sara. Ninguno parecía recordar, ni importarles, que yo había sufragado el techo sobre sus cabezas, la comida en su mesa, los regalos bajo el árbol navideño. No se los recordé. Subí a mi habitación, la habitación que ellos querían entregar, como si fuera suya. Con manos firmes, preparé mi maleta, llamé a varios establecimientos buscando alojamiento para la noche de Navidad. Un pequeño albergue, el Paraíso Interior, en las afueras, tenía una habitación disponible. Reservé al instante. 20 minutos después, bajé por aquellas hermosas escaleras de madera noble que yo mismo había pagado, con mi maleta en mano. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo una palabra. Sara simplemente sonrió con cinismo y volvió a jugar con su nuevo teléfono inteligente. El Paraíso Interior no era gran cosa. Una habitación pequeña con una cama incómoda y el baño en el pasillo, pero se sentía más como un hogar que la casa de mis padres en años. El silencio, profundo y pesado, era un alivio. Allí, en mi pequeño refugio, encontré una paz que en casa me era negada. La noche de fin de año la pasé allí, solo con comida china a domicilio y mi portátil, buscando un piso. Encontré un apartamento de una habitación en un complejo moderno al otro lado de la ciudad, lejos del barrio de mis padres. Los primeros días, mi teléfono vibró sin cesar, un torbellino de mensajes y llamadas de mis padres y Sara. Ignoré cada una de ellas, como olas rompiendo en una costa desierta. Compré muebles que realmente me gustaban, sin preocuparme por la aprobación paterna.
Pinté las paredes con los colores que escogí, creando un refugio, un espacio completamente mío. Tras 15 días instalado, mamá me sorprendió. Respondí sin mirar la identificación del llamante, error que no repetiría. Las facturas de los servicios están vencidas. Espetó sin preámbulos, su voz cortante, imperativa. Linda y sus hijos ya se han ido, así que puedes volver. Tu habitación te espera. Casi me río ante la desmesurada pretensión. Ni un saludo, ni una disculpa, solo otra exigencia. No, respondí con suavidad, una respuesta que resonó en el silencio. ¿Cómo que no?, preguntó, genuinamente perpleja, como si la posibilidad de mi negativa jamás hubiera cruzado su mente. Quiero decir que no, mamá. No volveré. Y ya no pagaré tus deudas. Un silencio aturdido, seguido de la explosión que esperaba. ¿Cómo te atreves?, gritó. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Así es como nos recompensas? ¿Abandonando a tu familia cuando te necesitamos? La dejé desahogarse, escuchando las conocidas manipulaciones y acusaciones. Ya no me afectaban, solo eran ecos lejanos. La verdad sobre tus sentimientos hacia mí quedó cristalina, lancé, mientras ella buscaba aliento. Me has dejado ver que no soy más que un instrumento para cubrir tus gastos. Pues bien, ese grifo de recursos está cerrado. No me llames a menos que estés dispuesta a tratarme con la consideración que merezco. Corté la comunicación antes de que pudiera replicar. Las llamadas y mensajes se multiplicaron tras eso. Papá inundó mi buzón de voz con sermones sobre el deber familiar. Sara, con mensajes llenos de veneno, me acusaba de su sufrimiento, pintándome como la responsable de su desgracia. Mamá oscilaba entre la furia desatada y los lamentos culpabilizadores, regados con lágrimas. Los bloqueé a todos. Semanas se convirtieron en meses. Me sumergí en mi trabajo, conseguí un ascenso, comencé clases de yoga. A través de amigos comunes, me enteré de la situación en casa de mis padres. Luchando contra las facturas, por primera vez en años, se veían en serios aprietos. Sara, obligada a trabajar como cajera en el supermercado del barrio, un empleo que siempre había menospreciado, se mostraba completamente inepta, con continuas bajas por enfermedad y quejas constantes por las largas horas de pie. Mamá y papá, a quien quisiera escucharlos, pintaban a su hija mayor como una ingrata, una hija que los había abandonado en su necesidad. Tejían historias de los sacrificios que habían hecho por mi educación, ninguno, del apoyo a mi carrera, inexistente, y de mi traición al alcanzar el éxito. Algunos se lo creyeron. Que así sea. 25 años. Esa es la cifra que resume mi existencia como un títere en sus manos. La hija obediente, la responsable, la caja de ahorros familiar. Ahora, la marioneta ha roto sus cuerdas. Es curioso, me invade una extraña gratitud hacia ellos, no por el yugo de la manipulación y el control que soporté durante tanto tiempo, sino por aquella última noche de Navidad. Fue la gota que rebasó el vaso, la chispa que incendió mi alma. Aquella noche, al empujarme más allá del límite, me regalaron la libertad. Porque a veces, la ruina total es el único camino hacia la verdadera identidad. La catarsis llega cuando el vacío se convierte en lienzo para pintar tu propio ser. Un torbellino de obligaciones me acosaba siempre. La montaña de platos sucios, el ejército de ropa sin lavar, la tarea interminable de ayudar a Sara con sus matemáticas, aunque rara vez prestaba atención, y por supuesto, el estudio incesante para mantener mis calificaciones impecables. Recuerdo una tarde específica, cuando contaba 10 años. Había obtenido el primer lugar en la competición regional de matemáticas. La sonrisa radiante de mis padres era un reflejo del elogio de mi maestra. Han hecho un trabajo excepcional criando a Ella, dijo la señora Peterson, su voz rebosante de admiración. Su pasión por el aprendizaje es extraordinaria. Mis padres intercambiaron miradas llenas de orgullo. Siempre la hemos animado a leer, dijo mamá, su mano posada con cariño en mi hombro. ¿Verdad, Ella? Anhelaba confesarle a la señora Peterson la verdad. Las noches iluminadas solo por una linterna, dedicadas al estudio mientras el día se consumía en tareas domésticas.
que el único ánimo que recibía era la amenaza latente de su decepción si no obtenía la perfección. Pero me limité a sonreír y a sentir, interpretando el papel de la hija ejemplar que se esperaba de mí. Mientras tanto, en el pasillo, Sara convertía su examen de matemáticas, un fracaso rotundo, en una flotilla de aviones de papel, sin que nadie pronunciara una sola palabra al respecto. Así era siempre en nuestra casa. A veces la sorprendía observándome con una sonrisa burlona, sobre todo cuando se salía con la suya en situaciones que a mí me acarreaban una reprimenda. «Simplemente estás celosa», me dijo una vez, cuando yo tenía 12 años y ella 9, porque mamá y papá me quieren más. Recuerdo estar allí, en nuestro baño compartido, con la mano aún húmeda de limpiarlo, observando su reflejo en el espejo que yo misma había dejado impecable, sin una sola mancha. «Mentira», repetí, pero aún así, una duda insistente me carcomía. Cuando Sara entró en la secundaria, me convertí en su sombra, su profesor particular, no por voluntad propia, sino por orden expresa de mis padres. Cada tarde la encontraba allí, en la mesa de la cocina, un campo de batalla algebraico donde yo intentaba descifrar ecuaciones mientras ella, bajo la mesa, tecleaba mensajes con sigilo felino. «Sara, concéntrate», le decía, extenuado tras un día de colegio y tareas domésticas. «¿Para qué?», contestaba con esa sonrisa burlona que me hacía hervir la sangre. «Al final, lo harás tú». Y tenía razón, siempre terminaba haciéndolo yo. «¿Por qué no está hecha la tarea de Sara?», preguntaba mamá, inevitablemente, con las manos en las caderas, la impaciencia grabada en su rostro. «No se concentra», respondía yo. «Entonces haz que se concentre. Se supone que la estás ayudando». Así que ahí estaba yo, resolviendo los problemas de matemáticas de Sara mientras ella devoraba videos en YouTube. Era menos doloroso que soportar la decepción de mi madre. Mientras tanto, el dinero de Sara llegaba con puntualidad militar. $20 cada viernes. A mí, si conseguía $5 al mes, ya era una fortuna, generalmente acompañada de una disertación sobre la escasez y el valor del dinero. El límite de mi paciencia se rompió cuando cumplí 16 años. Estaba harto de ver a Sara pavonearse con sus ropas nuevas y sus aparatos tecnológicos, mientras yo vestía prendas usadas y no podía ni comprarme el almuerzo en el colegio. Fue entonces cuando vi el cartel de «Se busca personal en el café de Joe», a 3 manzanas de casa. Joe, un hombre de aspecto rudo pero con ojos amables que me había servido incontables tazas de chocolate caliente a lo largo de los años, me contrató al instante. El peso de las bandejas, la fricción constante de los trapos contra la superficie de las mesas, las quejas ásperas de clientes insatisfechos, todo era mío, un sello indeleble en mi vida. Por primera vez, el fruto de mi esfuerzo, $850, producto de un mes de trabajo a medio tiempo, reposaba en mis manos, una promesa de independencia tangible. Una imprudencia, dejarlo sobre mi escritorio. La voz de mi madre, un eco resonante en la tarde, me convocó a la cocina. Allí, mis progenitores me esperaban, mi salario entre ellos, un objeto de disputa, la severidad en el rostro de mi padre, la decepción pintada en el semblante de mi madre. Un panorama familiar, desolador. «¿Por qué no nos dijiste que ganabas tanto?», la pregunta de mi padre, un reproche cortante. «Acabo de cobrar», balbucí, la voz trémula. «Como vives bajo nuestro techo y te alimentamos, nos darás la mitad», sentenció mi madre, con la frialdad del hielo. No fue la pérdida de $425 lo peor, no. Lo que siguió fue una estocada en mi corazón. 7 días después, Sara apareció pavoneándose, luciendo zapatillas Nike impolutas. «Mira lo que papá y mamá me compraron con tu dinero», exclamó, girando con una insolencia hiriente. Una burla que rebotó contra mis oídos como piedras. El llanto silencioso en la soledad del baño, esa noche, fue el germen de mi decisión. Escaparía de aquel entorno opresor. La universidad sería mi pasaporte a la libertad. Mis padres habían dejado claro que jamás costearían mis estudios, reservando ese privilegio para Sara, un futuro siempre priorizado. Así que me sumergí en los libros, el estudio se convirtió en mi arma, un escudo contra la injusticia, un camino hacia la liberación. El reloj del colegio se convirtió en mi confidente, un testigo mudo de mis noches eternas entre libros y pantallas. Buscaba,
con afán desesperado, becas y programas gratuitos que me abrieran las puertas de un futuro mejor. Cada instante libre era un combate contra el tiempo, una lucha titánica por las pruebas de acceso a la universidad, los ensayos y mantener mi impecable expediente. El día de la graduación llegó como un eco, la puesta en escena perfecta de la familia modelo, con mis padres como protagonistas indiscutibles. Permanecí sentada, con mi toga y birrete azules, mientras observaba su radiante sonrisa desde la audiencia. El director Roberts, el señor Roberts, me nombró la mejor alumna, la valedictoria. Los Matthews han educado a Ella de forma excepcional, proclamó a los asistentes. Sus logros académicos son sencillamente extraordinarios. Mamá secaba sus lágrimas con un pañuelo. Papá, erguido, irradiaba orgullo. Absorbían los elogios con la misma avidez de siempre, asintiendo y sonriendo, mientras otros padres los felicitaban por su excepcional labor. Ellos, sin embargo, ignoraban mi secreto. Había recibido cartas de aceptación de todas las universidades a las que había solicitado admisión. Durante semanas, había vigilado el buzón con la obsesión de un detective, interceptando cada misiva antes de que cayera en manos ajenas. Cada felicitación era una llave que abría paso a un futuro que había anhelado toda mi vida. Pero la mejor, la elegida, provenía de la Universidad Estatal de Riverside. Una beca completa, alojamiento en residencia y una ayuda económica. A 4 horas de distancia, en el estado vecino. Suficientemente lejos como para no poder regresar a casa los fines de semana y ayudarlos. Aún no se lo había contado. El momento culminante llegó antes de lo previsto, durante la cena de graduación. El aroma a la pasta favorita de mi madre, o al menos, la que ella creía que era mi favorita, nunca se había molestado en preguntarlo. Inundaba el comedor, donde la familia se había reunido. Ella, dijo mi madre, sirviéndose otra porción generosa, ¿has pensado qué harás ahora? Intenté anunciarles mi admisión a Riverside, pero antes de que mis labios pudieran articular una sola sílaba, mi madre, con una sonrisa radiante, prosiguió. Hablé ayer con Joe en la cafetería. Él se mostró encantado de ofrecerte un puesto a tiempo completo. Sería maravilloso. Ganarías mucho más y podrías ayudar con los gastos de la casa. Respiré hondo. He sido aceptada en la universidad. Una beca completa en la estatal de Riverside. Comienzo en otoño. Un silencio sepulcral descendió sobre la mesa. El golpe seco del tenedor de mi madre contra el plato resonó. El rostro de mi padre adquirió un inquietante tono carmesí. ¿Universidad? Exclamó mi madre, con una voz cortante. ¿En otro estado? ¿Pero qué será de tu familia? ¿Y quién ayudará a tu hermana? He ayudado a mi hermana toda mi vida, respondí en un susurro apenas audible. Esto es algo que necesito hacer por mí misma. Mi padre se levantó de golpe. La silla raspó contra el suelo. Sin una palabra, abandonó la habitación, dejando tras de sí un portazo estruendoso. «Mira lo que has hecho», siseó mi madre. Sara permaneció sentada, con una mueca casi imperceptible en sus labios, seguramente ya imaginando cómo apropiarse de mi habitación tras mi partida. Aquel último verano en casa fue como habitar una morada espectral, un espacio vacío de calidez familiar. El aroma a café recién hecho aún impregnaba mi memoria, un eco de aquellos días en que entregaba la mitad de mi salario, un tributo silencioso a una vida que apenas me reconocía. El silencio en casa era un muro impenetrable, solo interrumpido por frases frías, necesarias, sobre cuentas por pagar o la hora de la cena. Recibían mi dinero sin un ápice de gratitud, un gesto vacío que me helaba el alma. Cuando llegó agosto, la decisión estaba tomada. 2 maletas, un billete a Riverside State y un adiós mudo. Ninguna lágrima, ninguna fotografía familiar, ningún padre cargando el coche como en las escenas que veía en las películas. Solo yo, mi equipaje y el largo viaje. Me voy, anuncié esa mañana, parado en el umbral de la cocina. Mi madre seguía lavando platos, de espaldas a mí. Mi padre, ajeno, arrugaba el periódico.
Sara, absorta en su móvil, ni siquiera levantó la vista. Un simple vale, de mi madre, como si le hubiera dicho que iba a comprar leche. 4 horas de puro alivio fueron las que duró el viaje en autobús. Con cada kilómetro, el peso se desvanecía, la libertad se expandía, llenándome de una alegría incontenible. Mi habitación en la residencia era pequeña, sí, pero limpia, un refugio acogedor. Jenny, mi compañera, se convirtió en la hermana que siempre había deseado, un apoyo incondicional, una amiga genuina, interesada en mi vida y en mis logros. Me sumergí en las clases de finanzas, devorando cada concepto, cada estrategia de inversión, cada análisis del mercado. Mis profesores elogiaban mi dedicación, y por primera vez, nadie se apropiaba de mis éxitos. Las contadas llamadas a casa seguían el mismo guión monótono. Sara piensa en ser modelo, decía mi madre, sin interesarse por mi bienestar. Solo está esperando la oportunidad perfecta, añadía mi padre, ignorando mis intentos de compartir mis propias alegrías. En mi tercer año de universidad, Sara se graduó de la escuela secundaria, una noticia que llegó como un eco lejano, irrelevante ante la paz que por fin había encontrado. Era la figura a quien buscaban con miradas cargadas de esperanza, lanzando indirectas sobre recibos y arreglos en la casa. El peso de los impuestos inmobiliarios había aumentado considerablemente, suspiraba mamá, con un pesar que se sentía como un peso en el pecho. Sobrellevar las cuentas era una batalla diaria, añadía papá, con la voz cansada de un luchador agotado. Así que empecé a enviarles dinero, $500 aquí, $1000 allá. Pero sus insinuaciones persistían. Sus expectativas crecían con cada transferencia, como si mi partida, mi construcción de una vida propia, fuera un delito imperdonable que debía expiar. El día que me ascendieron a analista financiero senior, cometí la imprudencia de mencionárselo a mamá durante nuestra llamada semanal. En cuestión de horas, ella ya había organizado una cena de celebración en su casa. «Estamos tan orgullosos de ti, cariño», dijo, pero su voz tenía ese tono que conocía demasiado bien, una mezcla de alegría y una sutil presión. «Es maravilloso que te vaya tan bien, especialmente considerando lo difíciles que han sido las cosas aquí». Como si fuera una señal preestablecida, papá suspiró profundamente, un sonido que resonaba con el peso de sus problemas. «La empresa está haciendo más recortes», dijo, su voz quebradiza. «Han reducido mis horas». «Y los recibos», añadió mamá, sacando un papel arrugado del bolsillo, sus ojos ya húmedos. «Simplemente no sé cómo vamos a pagar los servicios públicos este mes». Miré a Sara, absorta en su teléfono, con unos pantalones de marca que sabía que mamá y papá no podían permitirse. Quise señalar que una joven de 22 años, capaz de pasar horas creando videos de baile, seguramente podría gestionar 1 o 2 solicitudes de empleo. Las palabras estaban a punto de escapar, pero las contuve. Entonces, mamá lanzó la bomba.